Hola amigos, soy Manuel Aragonés y hoy empezamos con la segunda clase del curso de Excel desde cero hasta avanzado. Primeramente recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube para que así me ayuden en mi proyecto. Bien, para empezar voy a recordar una cuestión que se quedó pendiente en la primera clase, en la clase anterior, y es que cuando hablábamos de guardar un fichero de Excel, dijimos de que íbamos a el disquete o íbamos al botón, al menú archivo, guardar. Vale, yo les comenté que les iba a explicar la diferencia entre guardar y guardar como. Bien, pues la primera vez que vamos a guardar un fichero, siempre ponemos guardar o le damos al disquete. En este caso, si yo creo un fichero nuevo, archivo nuevo, libro en blanco, pues todavía no lo he guardado, pues la primera vez que lo voy a guardar tendría que darle al disquete o darle a archivo, guardar. ¿Vale? En el caso de que yo ya tuviera el fichero guardado, como es este caso, en la clase 2 que yo ya lo tengo guardado, y yo lo quiera guardar con otro nombre o en otra carpeta o con otro tipo de fichero, es cuando yo le daría a archivo, guardar como. ¿Vale? Entonces ya le daría archivo, guardar como y le diría con qué nombre lo quiero guardar, que yo ya lo tengo guardado con un nombre, pero quiero guardarlo con otro nombre, en qué carpeta lo quiero guardar y con qué tipo de archivo lo quiero guardar. ¿Vale? Simplemente es esa puntualización que se quedó pendiente en la clase anterior. Bien, pues hoy vamos a comenzar con una práctica para reforzar un poquito los conocimientos que cogimos en la primera clase sobre realización de operaciones manuales con Excel. Y lo que vamos a hacer es una hoja de cálculo que se trata de una nómina, ¿vale? La tengo aquí, la nómina. Tenemos una nómina ya hecha y la otra nómina que la tenemos en blanco. Es decir, en las celdas que están sombreadas van fórmulas, operaciones manuales, y entonces lo que vamos a hacer es rellenar esas fórmulas que están vacías. En la tabla de la izquierda, en la hoja de cálculo de la izquierda la tenemos hecha, las fórmulas, y en la de la derecha tenemos que hacerla. Pues bien, vamos a empezar con el campo devengos antigüedad, que es el primer campo sombreado, ¿vale? Si se fijan, en la nómina tenemos una serie de conceptos, el sueldo base, que ya viene estipulado, el plus de transporte y la gratificación. Y luego nos pone devengos antigüedad. Los devengos de antigüedad es un plus de sueldo que nos van a dar por los años que tenemos de antigüedad en la empresa. Entonces, para realizar la operación de este campo, eh, nos dice que se paga por 25 euros por bienio, es decir, por cada 2 años de antigüedad se pagan 25 euros. Entonces, la operación que tenemos que hacer es antigüedad partido por 2 por 25. Y la antigüedad la encontramos aquí en esta celda donde pone antigüedad. Entonces, lo que tenemos que hacer para realizar esta operación, nos colocamos en, en la celda esta que está sombreada y vamos a darle igual, como siempre que tenemos que hacer alguna operación manual, le damos igual y le vamos a pinchar en antigüedad, ¿vale? Dividido, vamos a ponerlo aquí para que lo vean mejor, dividido entre 2, como nos pone aquí, antigüedad dividido por 2 y multiplicado por 25, porque son 25 euros lo que nos dan por cada 2 años. Entonces le damos a Enter y en este caso ya tendríamos aquí los 50 euros que nos dan como resultado. Vale, luego en el campo este de prorrateo de paga extra, es que en este empleo
tenemos dos pagas extras que nos dan a lo largo del año, pero que nos reparten en los 12 meses, en cada nómina nos dan una parte de esa paga, de esas dos pagas extras. Vale, entonces tenemos que hacer la operación manual aquí, que nos dice paga extra por 2 y dividida entre 12 meses. En este caso, todavía no tendríamos realizada la operación de la paga extra, por lo cual vamos a dejar este campo pendiente hasta que hagamos la celda de la paga extra. Entonces, como la paga extra nos dicen que es el sueldo base más el plus de transporte más la antigüedad, entonces vamos a hacer primero la celda esta de la paga extra y luego hacemos la de prorrateo de la paga extra. Vale, entonces la paga extra vamos a ponernos aquí y le vamos a decir igual a sueldo base más plus de transporte más antigüedad, que la antigüedad es 50 euros, ¿vale? 50 euros o 50 dólares o la moneda que sea. Entonces le damos a Enter y nos aparece ya la paga extra, el importe de paga extra, que si se fijan aquí en la que tenemos ya hecha, nos da igual 810, ¿vale? Que realmente a estos valores habría que ponerle el formato de moneda, ¿vale? Que se lo vamos a dar aquí, formato de moneda, ¿vale? En este caso de euros, aunque cada uno le pondría el formato de la moneda que tenga en su país, ¿vale? Y aquí, en este caso, también tendríamos que ponerle el formato de moneda, ¿vale? Entonces ya tendríamos hecha la paga extra, el campo de paga extra, y ahora nos vamos a ir a hacer esta celda que la habíamos dejado pendiente hasta que hiciéramos la de paga extra, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que prorrateo de paga extra sería la paga extra por 2 y dividida entre 12 meses, ¿vale? Entonces, le diríamos aquí igual a paga extra por 2 y dividido entre 12. Esa sería la operación que tenemos que hacer. Le damos a Enter y nos da 135, como vemos aquí. Vamos a ponerle aquí también el formato de moneda, ¿vale? Y ya tendríamos este campo hecho también. Luego la suma de devengos, que la vemos aquí, lo que nos hace es la suma de todos estos conceptos. Entonces nos vamos aquí y simplemente pinchamos en el botón autosuma y como ya vimos en la clase anterior, automáticamente nos coge el rango que tiene en las celdas superiores. Le damos a Enter y ya nos saldría el importe de la suma de devengos. Vale. El total a percibir nos dice que es la suma de devengos menos la suma de descuentos. Como la suma de descuentos todavía no lo hemos hecho, porque la suma de descuentos sería aquí, entonces vamos a dejarlo pendiente y ahora lo hacemos. Entonces vamos a ir haciendo estos campos de aquí. Estos son descuentos que te hacen de la Hacienda, de la seguridad social. Bueno, estos son conceptos que se utilizan en España, pero que se pueden extrapolar a los conceptos que se usen en cada país. Entonces, el IRPF nos dice que es un 11% de la suma de los devengos, que la suma de devengos es esta de aquí. Entonces, aquí tendríamos que hacer igual a suma de devengos por 11%. Le damos a Enter. Aquí le vamos a poner también los formatos de moneda, ¿vale? Cada uno que configure la moneda que... Recuerden que para configurar la moneda, en este caso que cuando yo vengo aquí y le digo moneda, ya me coge
la moneda euro, porque es la que yo tengo configurada, pero si nosotros le damos aquí botón derecho, formato de celda, nos va a ponerse la moneda y aquí en esta listita seleccionaríamos la moneda que tengamos en nuestro país, ¿vale? Vamos a darle a cancelar y entonces, como íbamos diciendo, aquí hemos hecho el 11%, ¿vale? De la suma de devengos, que en este caso sería esta de aquí, ¿vale? La suma de devengos. Entonces, ahora vamos a hacer la seguridad social, es lo mismo, es igual a la suma de devengos por 4,70%, le damos a Enter, ¿vale? Y la seguridad social igual, es igual a suma de devengos por 1,65%. Le damos a Enter y ya tendríamos todos los conceptos y vamos viendo que aquí nos dé lo mismo para saber que están bien. Ahora en el total volvemos a darle a autosuma, nos coge el rango que tiene por arriba, le damos a Enter y ya nos sale el total y vemos que coincide con lo que tenemos aquí en la otra tabla, que es la que está ya hecha. Vale, siempre todos los resultados podemos ir comprobándolos con la tabla de la izquierda, que es la que está bien, y así sabemos que nos está saliendo bien el ejercicio. Vale, lo único que nos faltaría sería el total a percibir. El total a percibir nos dice aquí que es la suma de devengos menos la suma de descuento. Entonces nos jugamos aquí, en esta celda, y le decimos es igual a suma de devengos menos suma de descuento, que es esta, el total de descuento. Le damos a Enter y nos da un resultado de 971,14, que es lo mismo que tenemos en la otra hoja, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos terminada lo que es la nómina. Bueno, y una pequeña puntualización, un pequeño lapsus que he tenido, es que en la antigüedad, cuando estábamos haciendo esta celda de la antigüedad, yo cuando he hecho la operación, le he dicho igual y he ido a coger la antigüedad aquí. Lo ideal es que lo cojan de esta parte de aquí, que es donde estamos haciendo nosotros la nómina, ¿no? Porque eh, realmente cogerla de aquí es lo mismo, porque es el mismo resultado, pero lo suyo, lo correcto sería cogerla de esta parte de la antigüedad, ¿vale? Entonces sería antigüedad dividido entre 2 y eso nos daría el número de bienios que tenemos de antigüedad, es decir, de 2 años, y luego lo multiplicaríamos por 25. Vale, simplemente era una puntualización que hay que hacer las cosas bien. Ahora vamos a continuar con con el siguiente ejercicio, ¿vale? Vamos a la hoja control de caja. Vale, aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio donde vamos a configurar una hoja de cálculo que nos vaya calculando el saldo de caja que tenemos. Pero el asunto es que el saldo lo vamos a poner en otra hoja, con lo cual vamos a tener que conectar con fórmulas dos hojas diferentes, que es una cosa que no habíamos hecho hasta ahora. Vale, entonces, para empezar, vamos a hacer la práctica nuestra, la vamos a hacer en esta parte de aquí, de la hoja. Entonces tenemos esta hecha y nosotros lo vamos a hacer al lado. Vale, entonces vamos a escribir mes, vamos a poner en mayúscula, mes, dos puntos, en la otra celda ponemos enero. Luego abajo ponemos año, dos puntos, y ponemos aquí 2021. ¿Vale? Vamos a centrarlo. Vale, ahora en la parte de abajo ponemos fecha. Voy a acercarlo un poco para que vean lo que estoy haciendo. Ponemos fecha
ingreso, saldo, y aquí ponemos pago. Vale, entonces aquí en la fecha lo primero que vamos a poner es inicio. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de un saldo inicial, de un importe que ya estaba en la caja, y eso tenemos que contemplarlo y debe ser nuestro inicio, ¿vale? Y en saldo vamos a poner 500, que son el importe que teníamos ahí inicialmente en la caja antes de empezar con el mes. Vamos a hacer una, vamos a seleccionar también ahora aquí los, los datos. Vamos a seleccionar todos los importes y le vamos a poner moneda. En este caso, botón derecho, formato de celda. Y vamos a cambiar la moneda, pero en esta ocasión le vamos a poner dólares. Dólares, buscamos por aquí dólares, 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 inglés, Estados Unidos. Le ponemos el signo de dólar y así ya nos aparece toda la tabla ya con el signo de dólar. Y vamos a hacer lo mismo con toda esta otra tabla. Aunque todavía no tengamos los valores, podemos asignarle los datos, los tipos de datos. Vamos a ver, moneda. En este caso me sale euro porque es lo que yo tenía configurado, pero voy a darle a formato de celda y voy a cambiarlo a dólar. A ver que los dólares no quieren aparecer. Vale. Entonces ya lo tendríamos cambiado a dólar, ¿vale? Entonces decíamos que teníamos una cantidad inicial y ahora lo próximo que vamos a hacer es poner la fecha. Solo vamos a poner 1 de enero de 2021. Recuerden que para cuando estamos escribiendo fechas tenemos que separarlos con la barrita inclinada. Le damos a Enter y ahora para autocompletar todas las fechas del mes cogemos de la pestañita esta de la derecha abajo y arrastramos hasta que lleguemos al mes, al día 31 del mes. ¿Vale? Y aquí debajo le ponemos total. ¿Vale? Entonces, esta sería la fecha. Y ahora en lo que es en la parte esta de aquí de ingreso, saldo y pago, en ingreso, cuando tengamos un ingreso en la caja, lo vamos a poner en la parte de ingreso y cuando tengamos un pago, es decir, una salida de dinero, lo vamos a poner en la parte de la derecha. En esta primera celda, lo que le vamos a decir es que la operación que tenemos que hacer es igual a la celda anterior, que es la cantidad inicial, el importe inicial que teníamos, más el ingreso del día, menos el pago del día. Y le damos a Enter. Y luego arrastramos toda la fórmula hasta el final del mes. ¿Vale? Entonces, en este caso, como no hemos metido todavía ningún ingreso ni ningún pago, pues nos sale la misma cantidad inicial. En el momento que yo meta aquí, pues un ingreso de 250, se me aumenta y en el momento que yo ponga aquí un pago de 400, pues se me va disminuyendo. ¿Vale? Y al final de aquí, en esta celda de aquí, le vamos a poner igual al importe que teníamos el día 31, porque esto sería el total del mes, y ya no nos quedaría nada más por hacer, ¿vale? Ya lo tendríamos hecho toda la hoja. Ahora nos tenemos que ir a la otra hoja porque tenemos que conectar
la hoja de al lado, la que pone control de caja de visor, que es esta, la tenemos que conectar con la otra caja, con la otra hoja. Entonces nos vamos aquí. Como ven, aquí he puesto mes y he vinculado esta celda con el mes que tenemos aquí. ¿Vale? Y luego el importe lo he vinculado con esta celda que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí al lado, estas dos celdas las vamos a combinar. ¿Vale? Vamos a combinar y centrar. Y estas cuatro, combinar y centrar. Entonces aquí vamos a poner mes, escribir mes. Y aquí vamos a poner igual. Vamos a poner igual. Y ahora, sin tocar nada más, me voy a la otra hoja. Y pincho en la celda mes. Y le doy a Enter. Vale, entonces en este caso ya me ha cogido el mes de la otra hoja. Vale, ahora terminaremos poniéndole los formatos y todo lo demás, pero de momento vamos a seguir aquí. Y ahora nos vamos en esta parte de aquí debajo, calculamos que tenemos que coger 3 columnas, ¿vale? Y combinar y centrar. Y luego las otras dos de abajo, combinar y centrar. ¿Vale? Aquí escribimos saldo actual y en esta celda de aquí lo que vamos a hacer es decirle igual, nos vamos a la otra hoja y pinchamos en la celda total. Entonces ya nos pilla el importe que está aquí en el total. Le damos a Enter y como ven, aquí tendríamos ya lo mismo que tenemos aquí en la izquierda, pero en este caso no tenemos formatos todavía. Entonces nos vamos a poner vamos a seleccionar estas dos celdas, ¿vale? Y vamos a aumentar el tamaño de la letra, le vamos a poner negrita, la vamos a poner centrada en estos botones de aquí. En esta la vamos a aumentar un poquito más. Pero si se fijan, en esta celda de aquí hay una operación un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, si nos ponemos aquí en esta celda solo hemos cogido el mes, pero aquí tenemos mes y año. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, estamos aquí en la barra de fórmulas y vamos a hacer una pequeña operación de texto aquí. Simplemente escribimos el símbolo AND que está en el teclado y le vamos a poner comilla, espacio, comilla. Otra vez el símbolo de AND. Y ahora nos vamos a ir a buscar el año a la otra hoja. Entonces nos vamos aquí a esta hoja, nos vamos a el campo donde pone año y pinchamos en esa celda. Pinchamos aquí en esta celda y le damos a Enter. Con lo cual, les voy a explicar cómo he hecho esta operación. Lo que le estamos diciendo es que me vaya a la hoja de control de caja, me coja esta celda y luego me lo concatene, es decir, me lo una con un espacio y con la otra celda que es el año que está en la otra hoja también. Bueno, esto es un poquito complejo, pero espero que lo hayan entendido y si no lo entienden, pues
me lo dicen y yo se los explico. Vale, luego en estas dos celdas de aquí vamos a cambiarle también el tamaño de las letras. Vamos a ponerlas en negrita, las centramos y lo que vamos a hacer ahora es ponerle el formato de moneda. En este caso, botón derecho, formato de celda, moneda y vamos a ponerle el dólar. ¿Vale? Aceptar. ¿Por qué no salen las cantidades diferentes? Pues simplemente porque, vamos a aumentar un poquito, simplemente porque cuando hemos hecho la tabla esta nos hemos puesto los mismos importes, pero en este caso si aquí le ponemos 500, aquí no le ponemos nada, en el día 2 le ponemos 125 y el día 5 le ponemos 250 de ingreso y ya nos vendría saliendo el mismo importe que aquí. Entonces, ahora nos vamos a la hoja control de caja y nos aparece ya el mismo importe. Solo nos faltaría ponerle los bordes y ya sabemos cómo se hace y ya tendríamos terminada esta práctica. Vale, recuerden, les voy a explicar una vez más cómo se hace esto, porque creo que es un poco complejo y para que lo entiendan bien, voy a borrarlo y lo voy a hacer de nuevo. Es decir, le decimos igual y me voy ahora a la otra hoja. Y ahora pillo aquí el mes. ¿Vale? Y luego, en la misma barra de fórmula, me voy en la misma barra de fórmulas, escribo el símbolo AND, este símbolo, que se utiliza para concatenar celdas o texto. Luego, comilla. Es decir, yo lo que le estoy diciendo es que esta celda me la una con un espacio. Por eso le pongo comilla, espacio, comilla. Luego le vuelvo a poner el AND y pincho en el año. Entonces me coge primero el mes, me lo une con un espacio y luego me lo une con el año 2021. Y entonces aquí en esta celda me sale enero 2021. Bueno, ahora vamos a pasar a la hoja estadística hecha, donde vamos a hacer un ejercicio con formatos de tabla y con unas fórmulas de tipo estadística y algunas fórmulas matemáticas, etc. Bueno, lo primero es indicarles que hay dos tablas, la de la izquierda está hecha ya con todos los formatos y todas las fórmulas, y la de la derecha no tiene ningún formato y las fórmulas no están hechas. Entonces, en esta de la derecha es donde nosotros vamos a hacer el ejercicio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla desde los títulos de los campos hasta el final, sin coger la parte esta de arriba, y nos vamos a ir al menú insertar tabla. ¿Vale? Entonces, cuando le damos a insertar tabla, Excel nos coge el rango de la tabla que nosotros le hemos dado automáticamente y simplemente le tenemos que dar a aceptar. Vale, entonces él nos pone un formato de los que tiene aquí en la parte de diseño, que es una pestaña que se abre cuando nosotros le decimos insertar tabla, y nos pone por defecto este formato que tenemos aquí. Pero entonces nosotros, este formato no nos gusta, entonces podemos elegir otro de los formatos que tenemos en
aquí en esta parte. Y podemos incluso también definir un nuevo estilo de tabla. Entonces le damos aquí a definir a nuevo estilo de tabla. Le vamos a poner un nombre. Le voy a poner formato Manu. Y lo primero que vamos a hacer es, donde pone toda la tabla, seleccionamos ahí y le damos a formato. Y nos sale este cuadrito donde podemos poner el formato. Por ejemplo, vamos a ponerle un relleno que va a ser así amarillito o beige. Y le damos a aceptar. Luego vamos a irnos a donde pone fila de encabezado y le vamos a dar el formato a la primera fila donde están los encabezados de los títulos. Vamos a formato, le vamos a poner un relleno más fuerte que el que le pusimos a toda la tabla y nos vamos a ir a fuente y le vamos a poner un color blanco. ¿Vale? Y le vamos a poner negrita también. Y le damos a aceptar. Y ya tenemos configurados los formatos que queremos, y entonces ahora simplemente le damos a aceptar. ¿Vale? Todavía no nos ha aplicado el nuevo estilo este que acabamos de crear porque tenemos que irnos aquí y como ven aquí en la parte de arriba ya nos sale el nuevo que hemos creado, que sería este, que pone formato Manu. Le damos ahí y ya nos aparece la tabla con el formato que le hemos puesto. Y lo que vamos a hacer también es irnos a la pestaña datos y vamos a quitar esta parte de aquí que pone filtro para que estas pestañitas que están aquí, estas flechas se nos quiten porque no las queremos pues para hacer filtros y ahora no vamos a hacer filtros. Entonces le quitamos el filtro y ya se nos queda la tabla bien configurada de formato. Bueno, solo una puntualización. Al hacer el formato, los encabezados nos tenían que haber salido en blanco, los textos, pero nos han salido en negro. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos aquí al color de la letra que está en el menú formato, que es este, en el menú formato, y tenemos que venir aquí y ponerle en automático, para que así la tabla se nos quede con el estilo que le habíamos configurado. Simplemente es un inciso. Y aprovechando este inciso que he grabado después de grabar la clase, decirles que todos los nombres y los datos que aparecen en todos mis ejercicios son inventados y cualquier nombre que tenga alguna coincidencia con un nombre real es pura casualidad. O sea, yo todo me lo invento. Y nada más. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a ir haciendo es la fórmula. En la fórmula esta de la columna nota media, vamos a hallar la nota media de los 3 trimestres de cada alumno. Entonces tenemos que utilizar una función de Excel, que recuerden que las funciones son como pequeños programitas o pequeñas aplicaciones o pequeñas fórmulas que ya están predefinidas en Excel y que las utilizamos para hacer cálculos más complejos y más directos. Para esto nos vamos estamos aquí, nos vamos a el botón FX y pinchamos ahí. Vale, cuando pinchamos ahí nos aparece este cuadro que tenemos aquí. Y normalmente aquí en esta parte de aquí que pone usadas recientemente hay algunas funciones de las que hemos usado recientemente, pero si no la encontramos aquí abrimos la pestaña y podemos poner todo y aquí están todas las funciones que las podemos buscar por el orden alfabético. En este caso, como las tengo en usadas recientemente, pincho en promedio, le doy a aceptar y se me abre este cuadrito. Vale, aquí en promedio lo que te pide es de qué quieres hacer el promedio. En este caso, como lo que queremos son de estas 3 celdas, pues pinchamos en la primera y arrastramos hasta el final. Entonces él nos coge aquí el rango desde I8 hasta K8, que sería I8 es esta y K8 es esta, ¿vale? 8 porque estábamos en la fila 8, ¿vale? Entonces le damos a aceptar
y ya nos pone aquí la nota media de estos tres trimestres, de las tres notas de los tres trimestres. Y ahora podemos darle doble clic aquí en esta pestañita cuadradita que hay aquí. Y como ven, hemos tenido un problema con los formatos, porque cuando tú le das doble clic para que se copie la fórmula o simplemente la coges y la arrastras, también te copia los formatos. Entonces vamos a ir a darle a deshacer para que nos quite esto que hicimos ahora mismo. Y lo que podemos hacer es darle al botón derecho para que no nos pase esto. Le damos a copiar, nos situamos en la celda de abajo y vamos a utilizar el pegado especial. Pinchamos en pegado especial y lo que le vamos a decir es que me pegue solo la fórmula. Entonces pincho en fórmula, le doy a aceptar y entonces en este caso me ha copiado la... voy a darle a deshacer un momento para que se quite todo y se quede como estaba al principio. Así. Entonces lo que tengo que hacer es esto, darle al botón derecho, copiar, luego me sitúo en todas las demás celdas y le digo pegado especial y le digo que solo me pegue las fórmulas, no quiero los formatos. Entonces le doy a aceptar y ya él me pega las fórmulas. ¿Vale? Esto es una forma de evitar que cuando arrastras se te copie todos los formatos. Entonces le damos a pegado especial y ya lo solucionamos así. Bien, ahora tenemos otra celda que tenemos que rellenar, que es la nota máxima. Vale, la nota máxima se refiere a la nota máxima de las notas medias. Entonces vamos a utilizar otra función que se llama max. Vale, entonces nos situamos donde vamos a insertar la función, que es aquí en esta nota máxima. Nos vamos a fx y el cuadro este. Buscamos aquí en las usadas recientemente y tenemos aquí max. Entonces le damos a aceptar y como ven nos aparece el cuadro de cuando le damos fx para insertar una función. Entonces los parámetros que nos pide esta función max son pues el rango de valores o de celdas del cual queremos hallar el máximo. Vale, entonces estamos aquí, pinchamos en esta columna completa y entonces él nos va a coger, él nos va a hallar el valor máximo, el más alto de todos estos valores. Y le damos a aceptar. ¿Ve? Y ya me la ha puesto aquí. Ya me la ha puesto aquí. Ahora vamos a ir aquí, vamos a ir a fx de nuevo. Y en esta ocasión vamos a buscar, como aquí no está, tenemos que buscar la función min. Que la función min nos halla el valor mínimo. Es igual que la función max, pero nos halla el valor mínimo. Como aquí en las usadas recientemente no las tengo, pues me voy a ir aquí a todo y voy a buscar por la M, que si pinchan en la M en el teclado ya te va directamente a donde empiezan las M, las funciones que empiezan con la letra M. Busco min, le doy a aceptar y, como hicimos antes, le seleccionamos todo este rango y le damos a aceptar. En este caso ya me ha hallado, fíjense que es lo mismo que me está saliendo por aquí, ya me ha hallado la nota mínima. Luego aquí en donde pone nota más repetida, lo vamos a hacer con una función que se llama moda, ¿vale? Le damos a fx, buscamos por la m y buscamos la función moda. ¿Vale? La función moda lo que hace es que te devuelve el valor que más se repite en un rango de valores.
Entonces, la nota más repetida le vamos a pinchar aquí en este rango. Le vamos a decir que nos diga cuál es la nota que más se repite de todas estas de aquí. Le damos a aceptar y nos devuelve que es el 2, la nota más repetida, ¿vale? Número de alumnos, vamos a utilizar la función contar a. Vamos a fx, buscamos por la c, a ver, tenemos que tener la categoría de todo y pinchamos dentro de donde están los nombres de las funciones y buscamos por la C. ¿Vale? Y tenemos que buscar contar a. Contar a. ¿Vale? Contar a es una función que te cuenta los valores que hay en la celda, o sea, las celdas con valor. Hay otra función que se llama contar, sin la A al final, pero que solo te cuenta números. Y esta contara te cuenta todos los valores, sean números o sean textos. Entonces, a veces es mejor utilizar esta porque si solo vas a contar números, pues puedes usar la función contar, pero en este caso la que vamos a usar es contara porque nos cuenta también textos. ¿Vale? Entonces le damos a aceptar y fíjense que me dice que hay 14. ¿Vale? Yo le he dicho que me cuente eh, este rango, también le podría haber dicho que me contara este rango de aquí, que son los alumnos, pero como son las mismas filas para todos, entonces me está devolviendo que hay 14 alumnos. Luego, para la celda esta que nos pide los alumnos que tienen insuficiente, ¿vale? Si se fijan aquí, hay una columna que pone evaluación y hay algunos que pone insuficiente, notable, insuficiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es contar los que tienen insuficiente aquí y que nos lo ponga en esta celda. ¿Vale? Entonces, para hacer esta operación tenemos que irnos a fx y buscar una función que se llama contar.si. Vamos a buscarla. Es esta, ¿ves? Contar.si. Le damos a aceptar. Bien, entonces la función contar.si nos pide dos cosas. ¿Ven? Aquí tenemos una cajita para escribir y otra cajita para escribir. Nos pide dos cosas. Una cosa que nos pide es el rango. O sea, ¿de dónde vamos a contar? ¿Dónde vamos a contar? Entonces le tenemos que decir que es en esta columna. ¿Vale? Vamos a contar de esa columna el número de veces que aparece la palabra insuficiente. Entonces, nos ponemos aquí y escribimos insuficiente, ¿vale? Y le damos a aceptar, ¿vale? Tengan en cuenta que si en algún momento queremos modificar lo que lo que hemos hecho en la función, le volvemos a dar a fx y nos aparece de nuevo la cajita, ¿vale? Tengan en cuenta que lo que pongamos aquí en criterio, o sea, le hemos dado el rango que es donde vamos a contar y le hemos dado el criterio para contar. Lo que pongamos aquí tiene que ser igual que lo que aparezca en las diferentes entradas, porque si aquí me pone insuficientes en plural y yo aquí pongo insuficiente o al revés, no me va a funcionar, ¿vale? Entonces aquí me dice que hay cuatro insuficientes. Y lo mismo vamos a hacer con los aprobados. Vamos a decir fx, vamos a buscar contar, sí, contar.sí, aceptar. El rango le volvemos a dar, tenemos aquí el rango y le volvemos a dar
este rango para que nos cuente ahí. Y en el criterio le vamos a decir que sea aprobado. Entonces nos ponemos aquí, ponemos aprobado y le damos a aceptar. ¿Vale? Y ya nos dice que hay 3. Ya los demás se los dejo a ustedes. ¿Vale? Y luego en el porcentaje, en este campo que tiene porcentaje, que está aquí, fíjense que lo que está haciendo es dividiendo B29 entre F27, que sería, es igual a el número de insuficientes entre, o dividido, entre el número de alumnos. Le damos a Enter y nos aparece el porcentaje de insuficientes con respecto al número de alumnos. Bueno, pues todo eso lo hacemos también con los demás valores. Eso se lo dejo a ustedes para que también trabajen, que yo he trabajado mucho ya hoy. Bueno, es broma. Vámonos ahora a la pestaña gráfico, ¿vale? Que es otro ejercicio que vamos a hacer, que es el último ya. Vamos a la pestaña gráfico y aquí vamos a crear un gráfico, como ven, con todos los alumnos y con las barras de los diferentes trimestres, de las diferentes evaluaciones, ¿vale? Entonces, para eso, nos vamos a poner en la hoja estadística hecha, ¿vale? Y vamos a seleccionar estos 3, o sea, vamos a seleccionar este rango, es decir, desde alumno hasta aquí. Alumno, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y hasta el final de aquí. Lo vamos a seleccionar eso, ¿vale? Y vamos a irnos al menú Insertar y pinchamos en Gráficos recomendados. Vale, entonces él nos recomienda este tipo de gráfico. Entonces, como nos viene bien, le damos a aceptar y nos aparece el gráfico. Vale, le vamos a poner aquí el título, vamos a ponerle notas por trimestre, por ejemplo. Notas por trimestre, ¿vale? Entonces ahora lo tenemos aquí en esta hoja, pero nosotros lo queremos tener en la otra hoja, con lo cual lo seleccionamos, le decimos cortar, nos vamos a la hoja gráfico y le decimos pegar en uno de estos dos botones, usar tema de destino o mantener formato de origen. En este caso le vamos a dar a mantener formato de origen. Vale. Entonces lo que nos hemos hecho es que hemos copiado el gráfico de la hoja estadística hecha y lo hemos pegado en la hoja gráfica. Vale, es muy sencillo, así que espero que les sea fácil. Y luego, para terminar, simplemente les dejo aquí un ejercicio similar al que hemos hecho de estadística hecha, para que también practiquen y sigan aprendiendo. Muchas gracias por todo.